Gloria a ti, Señor. Les invito a ponerse en pie. Vamos a comenzar adorando a nuestro Dios, exaltándole. Y te voy a pedir que le des un fuerte aplauso en este día a Él. Él es merecedor de toda la gloria, de toda la honra. Es gracias a Él que podemos estar aquí ese día todos juntos. Gracias a ti, amado Dios. Gracias a ti, Señor. Dale las gracias ahí en tu lugar. Dale las gracias. Dile, Señor, gracias, Señor, porque nos has traído en este día, Señor, para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor, para abrir nuestro corazón, Señor, y alegrarnos, Señor, en tu casa, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Muchas gracias por la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos entrar a adorarte y exaltarte en este día solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sálvanos. Levanta tus manos a Él y dile: restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. aleluya, Señor. Ponte tus palmas. Grítalo fuerte. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios, oh Dios. Alzo mis manos al Cordero. Levanta tus manos al cielo. Alzo mis ojos a Jesús. Oh, perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia
que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cántale, cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Cantamos, santo es el Señor, No hay nadie como tú. así es, Señor, no hay nadie como tú. Hijo de Dios, Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Amén, Señor. Si tú eres verdaderamente libre, yo te voy a invitar a que levantes tus manos y que le cantes nuevamente. Él es santo y Él está en este lugar. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Cantamos, que se escuche tu voz. Es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Grito de júbilo. Cantamos, santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad en ti. Gracias, Señor, porque nos has traído a tu luz y ahora somos libres de la oscuridad. Somos libres para ti, Señor. Gloria, Señor. Damos gloria a tu nombre. Apláudele fuerte a Él. Apláudele fuerte a Él. Es por su amor, por su misericordia que somos libres. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te voy a invitar a que levantes tus manos en tu lugar, porque en Dios lo tenemos todo. Tenemos libertad, tenemos amor. Gracias, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Señor Jesús. En ti no nos hace falta cosa alguna, amado Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has acercado a ti, Señor, con esas cuerdas de amor, amado Dios. Tú nos has acercado a ti, amado Dios. Gloria a ti.
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Levanta tus manos y dile: Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Vamos, abre tu boca y dile: Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. siempre y para siempre, Señor. Tú nunca nos alejas, Señor, ni nos desechas. Vamos, cántalo fuerte, dile. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Aunque tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Inagotable es, tu bondad Tu me amor es persigue. inagotable, Señor. te Vamos, levanta tu voz, cántalo fuerte, cántalo fuerte. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue,
te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor, por recibirnos. Gracias, Señor, porque nos has dado un lugar en la mesa, Señor. Porque tú nos has dado un lugar en la mesa, Señor. Gracias, papá. Porque nos has dado un lugar privilegiado dentro de tu reino, Señor. Poder sentarnos en la mesa del Rey. Nosotros que no lo merecíamos, que andábamos mendigando por ahí, no lo merecíamos, nos hemos sentado ahora a la mesa del Rey. Podemos hablar contigo, Señor, libremente. Podemos recibir tu amor, tu misericordia y tu gracia. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, amados. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría. Te acordaste de mi dolor, en tus sombras me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás en mí. Con tus manos en alto, cántale. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás a mí. Oh, Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo
pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Amén, Señor. Somos tus hijos y aquí estamos ante ti, Señor, porque te amamos, Jesús, porque te amamos, amado Dios. Aquí estamos para ti, Señor. Amamos estar aquí delante de ti, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias ahí en tu lugar. Abre tu boca y dale gracias a Él. Dale gracias a tu Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gloria a ti. Dale un fuerte aplauso a Él. Dale un fuerte aplauso a Él. Él es merecedor de toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Buen día a todos. Ahora vamos a estar compartiendo desde aquí abajo para sentirme más entre ustedes. Allá me siento muy solo, allá arriba. Antes de comenzar el tema de hoy, que por cierto es una serie muy importante, quiero mencionarles, antes de mencionarles quiero decirles que ponga mucha atención. Yo sé que pone atención, Agua Viva tiene esa característica que ponen mucha atención, pero ponga más atención todavía todo lo que voy a ir explicando en esta serie. Y si usted no recuerda lo que hablé la semana pasada, entonces busque la conferencia en YouTube o en Facebook, vuélvala a escuchar, porque ahí digo cosas muy importantes para la actualidad, para el momento en que se está viviendo en el cristianismo y principalmente en la ciudad. Efesios capítulo 4, versículo 11, no lo vamos a buscar porque no es el tema, solamente quiero mencionar esto antes porque me vino estando allí durante la adoración. Ahí menciona 5 ministerios, algunos dicen que son 4, pero es irrelevante eso. Y uno de ellos es pastor y el otro es maestro. Y la pregunta es, ¿para qué están los pastores y maestros? Automáticamente sabemos que el pastor pastorea y el maestro enseña. Así es que los dos están para cuidar al grupo de cristianos que Dios puso en un lugar local. Si Dios le puso aquí en Agua Viva Ministerios al Mundo, a usted también debemos de cuidarle. Debemos de cuidar a la iglesia, al grupo cristiano, de la intromisión de enseñanzas correctas, pero con principios equivocados, o enseñanzas medias correctas. Nosotros estamos para eso. Y quiero recordarle algo de la iglesia local. La iglesia local, el liderazgo de la iglesia local no controla a ninguna persona.
a ningún miembro de la iglesia. Cada uno es libre de permanecer el tiempo que guste, de irse cuando guste, de regresar si quiere, pero pues todo eso es otra explicación, ¿verdad? Otro tiempo. Pero en esta ocasión, así es que vaya siguiendo con cuidado, con mucha atención todo lo que yo voy a ir diciendo, porque mire usted el tema. Se llama bautismo en agua. Es interesante que hoy algunas personas están manejando el rebautismo, rebautizarse. Bueno, a raíz de eso digo, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a volver a estudiar bautismo en agua para que clarifiquemos cosas si no están muy claras en nosotros. Porque para eso estamos, para aprender. Y no digo ustedes solamente, yo también, porque en lo que yo enseño, aprendo. En lo que yo estudio para enseñar, aprendo. Porque aunque la lección la haya dado en el CECAP o se haya dado en el CECAP durante muchos años, siempre yo estudio una lección como si fuera la primera vez que la voy a dar o como si no la conociera. Porque luego surgen cosas que no las veía en ese momento, pero ahora las veo, por la gracia de Dios. Así es que bautismo en agua, primera parte. Esta enseñanza es una de las doctrinas básicas de la vida cristiana, que se mencionan en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 1 y 2, y voy a leerlo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo número 2, y de la doctrina de bautismos. Y observe que esa palabra está en plural, no nada más existe el bautismo en agua. Hay otros bautismos de los cuales no vamos a hablar hoy, entre ellos el bautismo en el Espíritu Santo. Dice además de la imposición de manos, esa es otra cosa importante, la imposición de manos, porque hoy en día se impone manos sin ton ni son. Se impone manos a cualquiera y usted se deja, o hay personas que se dejan imponer manos por cualquiera y usted ni siquiera sabe qué espíritu trae. Y yo he visto tantos casos de transferencia de espíritus por imposición de manos. Pero no vamos a entrar en la imposición de manos, no se me asuste, todavía no. Vamos a la doctrina de bautismos. Ahora, doctrina, usted no se asuste cuando dice doctrina. Doctrina, es enseñanza. Eso quiere decir la palabra doctrina, enseñanza. Pero enseñanza básica, fundamental, necesaria para cuando iniciamos en el cristianismo y para recordarla después, porque se nos olvida qué significado tiene el bautismo, por ejemplo, el bautismo en agua. Estas seis doctrinas mencionadas aquí en Hebreos capítulo 6 se imparten en la materia de fundamentos en el CECAP Centro. Y de tiempo en tiempo es necesario recordar y refrescar lo que ya hemos aprendido y sirve para aprendizaje de los más nuevos en el Evangelio, sobre todo en este tiempo que existen muchas interpretaciones. Nos hemos encontrado con esto y específicamente últimamente. Y quizás algunos hasta ya se están dando cuenta por qué estoy diciendo esto. La Biblia en el Antiguo vamos a iniciar el tema. La Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra que los israelitas practicaban algunas formas de lavamientos o purificaciones por agua. Entre esas prácticas encontramos el bautismo prosélito. ¿Qué era el bautismo prosélito? Bueno, este bautismo era en agua, pero se aplicaba a cualquier gentil, a cualquier persona no judía que quería formar parte del pueblo de Israel. Y para esto se requerían tres cosas para formar parte del pueblo de Israel: circuncisión, sacrificio por el pecado
y bautismo en agua. Después de eso, la persona ya era considerada del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, o sea que era prácticamente adquirir la nacionalidad o ciudadanía de Israel. Así como para la ciudadanía en algún país necesitamos reunir requisitos, igualmente para ser judío o israelita se necesitaban reunir esos 3 requisitos mínimos. Así que los judíos utilizaban varias maneras para hacer sus lavamientos o purificaciones. Voy a mencionar 3. Efusión, aspersión e inmersión. Me voy a saltar el pasaje, solamente lo voy a mencionar. Éxodo 24 del 1 al 8, para ahorrar un poquito de tiempo. Anótelo y lo busca usted en casa. Éxodo 24 del 1 al 8. Ahí nos habla tantito de esto, referencia a la sangre, pero también podemos notar que en agua. Y puede usted buscar muchos pasajes en el Antiguo Testamento, pero no es nuestro propósito hacer un estudio del bautismo en el Antiguo Testamento, sino que todo esto sirva de base para llegar al bautismo en el Nuevo Testamento y decir algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿en qué nombre se debe de bautizar? Es un lío con esto. Y es necesario que el pueblo de Dios clarifique con la palabra de Dios este asunto. Así que vamos a definir, o vamos a mostrar la definición de cada de esas 3 palabras. Efusión, derramamiento del agua sobre algo. Vaciar o aplicar dejando caer el agua de un recipiente sobre algo o alguien. Yo fui católico. Y cuando era chiquito me dicen, yo no me di cuenta, que me agarraron así, me pusieron así, y con un traste, una jícara, no sé, me echaron agua en la cabeza. Y después, pues ya era yo cristiano según ahí, y ya después, para los 13 años, me llevaron otra vez y me dicen, ahora es la confirmación. Y yo no me acuerdo quién era el que llegó, si un cardenal o un obispo, yo no sé, no me acuerdo. Y ya para confirmar me pasó por la fila de muchachitos y nada más me hizo así, que hasta el día de hoy me duele todavía ahí. Nada más me hizo. Yo dije, ¿esta es la confirmación? Bueno, pues cada quien, no estoy criticando, solamente estoy mencionando que eso se hacía allá. Bueno, entonces, la efusión es esa. La aspersión, pues lo que tienen aspersora, los que han usado aspersora, pues saben lo que es, ¿cómo se llama? Aspersión. Aspersión es esparcir. Meto la mano en el agua, la mojo y la rocío. O meto un hisopo grande así, lo tiro allá, están bendecidos. O sea, eso es aspersión. Y la otra es inmersión. Automáticamente la palabra lo dice, sumergir. Inmersión es sumergir. Esta palabra se utilizaba para referirse a teñir una tela. Teñir una tela. Y para teñir una tela hay que sumergir la tela hasta que quede bien cubierta. Y la metiste de un color y salió de otro color. Bautismo. Entramos de una forma, secos, salimos mojados. Vamos a llegar al momento en que vamos a explicar Romanos capítulo 6. Vamos a ir versículo por versículo. Así es que sumergir es meter algo en el agua hasta que se cubra por completo. ¿Ok? Ahora, sobre todo la efusión y la inmersión son las maneras más usadas para administrar el bautismo en agua por diferentes denominaciones, agrupaciones, asociaciones o grupos cristianos y similares. No las farmacias, grupos similares a los cristianos. Ahora, el bautismo no crean que es exclusivo del cristianismo. El bautismo se usaba por diferentes culturas en la antigüedad.
A veces pensamos que, el bautismo nada más es de los cristianos o es de los judíos. No, lo usaban otras culturas también para integrar a las personas al conglomerado de su nación. Pero no nos vamos a meter en eso. Ahora, las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento son tres, del griego transliterado al español: baptizo, se puede decir, bautismos y bautismas. ¿Ok? Pero no se preocupe usted por las palabras en griego y esa cosa. Vamos a ver nada más ahí rápido lo que significa, lo que quiere decir, para irnos adentrando en el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Ok, voy a decir rápidamente lo que significa. Una de las palabras, baptizo, quiere decir sumergir. Y ya decía yo, para teñir una tela. Esta palabra se usaba para decir el acto mismo del bautismo. Bautismos usado con referencia a los lavamientos de los judíos, y es la base de esta doctrina de Hebreos capítulo 6, versículo 2. Por ejemplo, el lavamiento de manos, con esa palabra se describía. Baptisma es usada como referencia a las ordenanzas del bautismo, el proceso del bautismo en sí. Vamos a Mateo, o anótelo como usted guste, Mateo capítulo 3, versículo número 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque esta gente pensaba que con bautizarse ya estaba libre de pecados. Pero ya de antemano le aviso, el bautismo en agua no perdona pecados. Hay uno solo que perdona pecados y es Dios. Ok, entonces, aquí vemos que está Juan el Bautista. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, muchos venían. Ahí se está utilizando esa palabra bautismo. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, vamos a seguir para entrar ya en lo grueso del tema. Bautismo en agua del pueblo de Israel. Voy a mencionar aquí algunas cosas. Simbólicamente, el pueblo de Israel que salió de Egipto fue bautizado en agua al atravesar el Mar Rojo. Esto nos lo dice primero a los Corintios capítulo 10, en Éxodo 13. Pero toda esta generación que salió de Egipto murió en el desierto. La siguiente generación fue bautizada al cruzar el río Jordán. Acuérdense que el mar se abrió, pero cuando iban a la nueva generación que iba a entrar a la tierra, escuche esto, a la tierra prometida, tenía que atravesar el Jordán, y el Jordán estaba crecido. Dios mandó que se abriera el Jordán, se abrió, y no le voy a contar toda la historia, se abrió, y entonces el pueblo pasó en seco. Y ese es un simbolismo de bautismo en agua. Si alguien está pensando, pero también, primero de los Corintios dice que el pueblo fue bautizado en el mar y en la nube. Y en la nube es símbolo de bautismo en el Espíritu Santo. Símbolo, dije, no es real, no es literal. Pues le voy a decir que de acuerdo al Nuevo Testamento no hay un orden en que deben de suceder las cosas. No hay un orden que primero bautismo en agua y después bautismo en Espíritu Santo. Puede ser primero el bautismo del Espíritu Santo, puede ser después el bautismo en agua, o al revés. O los dos al mismo tiempo. Eso es, si nos ponemos a estudiar el libro de Hechos, y usted va a encontrar esto que le estoy diciendo. Así es que la generación que salió de Egipto murió.
la siguiente generación fue bautizada al cruzar el río Jordán. Esto lo vemos en Josué capítulo 3. Ahora, voy a tratar de cubrir todos los huecos que queden para que el asunto quede claro. Resulta de que de esa generación que salió de Egipto, que fue bautizada en el mar, quedó Josué, Caleb y Moisés. Josué y Caleb. ¿Ok? Entonces ellos habían sobrevivido, ¿no? Pero ya habían sido bautizados en el mar. Y cualquiera me dice, pero atravesaron el río Jordán y entonces volvieron a bautizarse. Sí, pero tengan cuidado, porque hay sus excepciones y su razón de ser. Hay reglas y hay excepciones a la regla. Ahora, no se debe tomar como norma de que, bueno, ellos también fueron bautizados en el Jordán. No se debe de tomar como norma para hacer una doctrina o dogma y decir que se rebautizaron y por esa razón nosotros podemos y debemos rebautizarnos. No, porque tenemos que ir al Nuevo Testamento. Acuérdense que aquí estamos mencionando el Antiguo y ahora tenemos que ir a ver qué pasó con Jesús, los apóstoles, los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Ok, entonces el bautismo en el mar fue para simbolizar el cambio de vida, de esclavitud a libertad y preparación para entrar a la tierra prometida. El bautismo en el río fue para simbolizar un cambio de condición de vida, de errante en el desierto a entrar a establecerse en la tierra prometida y encontrar el descanso de Dios. Esto es semejante a lo que sucedió con el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, lo cual estudiaremos más adelante. Los que fueron bautizados por Juan después fueron bautizados cuando creyeron en Jesús. Pero cuidado, tenemos que estudiar eso para que podamos clarificar por qué sucedió eso. Tenemos que encontrar la razón para la que fue implementado el bautismo de Juan y para qué el bautismo de Jesús. Ejemplos de bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Es un poco tediosa la enseñanza, estamos con enseñanza. Necesitamos comprender y si ya lo comprendimos, vamos a recordarlo. Bautismo de Juan. El bautismo que Juan administraba tenía propósito. ¿Qué propósito? En Hechos capítulo 19, versículo número 4, vea usted lo que dijo el apóstol Pablo a los 12 hombres que se encontró que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Dicen, ¿qué fuiste bautizado? Pues en el bautismo de Juan. No conocemos más nada. No han recibido el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. No nos han dicho nada, no nos han enseñado. Y vamos a ver qué dice Pablo, 19:4, por los que lo tienen ahí pueden seguir. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento y observe, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, es Jesús el Cristo. El bautismo de Juan solamente era para preparar el camino del Señor, para que la gente no tuviera obstáculo interno para recibir a Cristo, para creer en Cristo. Estaba allanando el camino, quitando las piedras, quitando los obstáculos. Para eso era el bautismo de Juan. Usted vea lo que hacía Juan y usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Ahora vamos a ver otro propósito del bautismo de Juan. Mateo capítulo 3 versículo 11. Le estoy enseñando esto, pero esto se da en el SECAB.
muchos recibieron esta materia, fundamentos, pero a veces se nos olvida. Bueno, busque sus apuntes y refresque su memoria. Y el que no sabía, bueno, hoy está aprendiendo sin tener que ir hasta Coatzacoalcos. Mateo capítulo 3, versículo 11, dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Toma en cuenta este versículo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, vamos a tomar el primer renglón. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. Vamos a Marcos capítulo número 1, versículo 4. Ahora vamos a ver a qué se refiere aquí. Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Observe usted que ahora aquí ya mencionó el arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, no hay que confundirse. Si observamos Mateo 3:11 y Marcos 1:4, en el primero dice bautizo en agua para arrepentimiento. En el segundo dice bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No podemos comprender que el bautismo en agua no perdona pecados. No se confunda, porque yo he oído el manejo de esto a veces. Dice, ¿sabes qué? Tienes que bautizarte para que Dios te perdone los pecados. No. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, aunque te bautices y te eches todo el mar encima. No, es con arrepentimiento. Hay que estudiar más escritura para, si no estamos conformes, y nos vamos a dar cuenta que así es. Es por el arrepentimiento que viene el perdón de pecados de parte de Dios. Es solo el bautismo es solo un testimonio público de arrepentimiento. O sea, el bautismo es un testimonio público de lo que sucedió dentro de la persona. Ahí lo veremos en Romanos capítulo 6 cuando lleguemos allá. Usted estudia la Escritura y usted se va a dar cuenta que todos los bautismos fueron en público. Todos los bautismos fueron en público. Juan bautizó en público a la gente. Jesús se bautizó en público. Los apóstoles bautizaban en público. Y cuando era necesario, en la noche. Ok, pero ahí ya llegaremos después. Dios es quien perdona al que se arrepiente. Y vuelvo a repetir, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y se aparta, pero para poderse apartar del pecado es necesario cambiar de mente. Hay que cambiar de manera de pensar. Y eso se llama arrepentimiento, que viene de una palabra griega que se llama metanoia. Y bueno, no me voy a meter a explicar eso, pero hay algo muy interesante allí. Bueno, de paso lo digo. De ahí nosotros obtenemos la palabra metano. Y el metano es un gas. Un gas que se produce en los pantanos. ¿Alguien sabe de eso? ¿Nadie sabe? Resulta de que ese gas se produce por una acción de un agente externo obrando en el interior del material que hay ahí. ¿Observó usted lo que dije? La acción de un agente externo obrando en el interior de ese material. La acción de un agente eterno, de un agente externo, o sea, Dios obrando en el interior del ser humano
y produciendo una cosa diferente a la del material mismo. No sé si me di a entender, porque a veces yo soy, como soy de Cosamaloapan, luego me cuesta trabajo. El arrepentimiento no es cualquier cosa. No es, bueno, dejo de andar en el mundo, o sea, de ir a los partidos de fútbol y ahora voy a venir a la iglesia. Nada más así, no. Hay más que eso. Pero no vamos a hablar del arrepentimiento ahorita. Pero, pues, me dio por explicar eso. Ahora vamos nosotros al bautismo de Jesús. Y dice, yo sé que da sueño, las enseñanzas dan sueño, Si es que ayúdense unos a otros ahí, dígale a su familiar, sigue escuchando. Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. O sea, Jesús se bautizó ¿en dónde? En público. En público. Quien me confesare delante de los hombres, yo le confesaré, dice el Señor, delante de mi Padre. Hay quienes dicen, no, a mí bautízame donde no me vean, es que me da vergüenza. Te avergüenzas del Evangelio, te avergüenzas de Cristo. El Señor Jesús se va a avergonzar de ti en aquel día. Dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que se salvan. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y entonces alguien preguntará, bueno, pero ¿cómo Jesús se bautizó? Entonces tenía pecado Jesús. Se arrepintió del pecado y se bautizó. No, el bautismo de Jesús no fue por eso y ni fue para eso. Dice, versículo 16. No le he dicho. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Bueno, Juan se le resistía, pero bueno, al fin entendió Juan que tenía que bautizar a Jesús. Y versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Ya ahí hay un indicativo de cómo debe de ser el bautismo. Subió del agua. Y aquí, los cielos le fueron abiertos. No sé si copié bien este versículo. Cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las tres personas de la Trinidad están ahí. El Hijo, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma y el Padre autorizando a Jesús para iniciar su ministerio. Autorización. Y esto lo vamos a mencionar cuando yo les diga, cuando les enseñe o aprendamos en qué nombre se debe de bautizar. Y ahí hay algo interesante. Hay algo interesante. Maravilloso eso. Una clarificación de esto. Y hubo una voz de los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando todo el pueblo era bautizado delante de muchos testigos, Juan bautizó a Jesús. Su bautismo no fue para arrepentimiento porque Jesús no tenía de qué arrepentirse. Su bautismo fue para mostrar públicamente quién era Jesús. ¿Quién era? El Padre lo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso vino la voz del Padre. La voz del cielo. Fue un acto público para dar inicio a su ministerio con la aprobación, respaldo y autoridad o autorización del Padre públicamente ante muchos testigos. Para eso fue el bautismo de Jesús. Diferente a los que se venían a bautizar, a los demás que se venían a bautizar. Ahora, el pueblo. Vamos a ver si el pueblo se bautizaba. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todo el pueblo se bautizaba. Ahora, cuando dice todo, no quiere decir que todo el pueblo, todo hasta el último del pueblo se bautiza. Pero bueno, en términos general, la gran mayoría del pueblo se bautizaba.
Porque lo hacía públicamente, porque era un testimonio público de cambio de vida. Juan le tuvo que decir, ¿sabes qué? Haced frutos dignos de arrepentimiento. No es el bautismo, es el fruto del arrepentimiento. Tú tienes que mostrar el fruto de que de verdad te arrepentiste de aquello que hacías. Así es que el bautismo no te va a cambiar. El bautismo en agua no cambia, ni de mentalidad ni nada. El bautismo en agua, vuelvo a repetir, es un testimonio, una evidencia, un mostrarle a la gente que adentro de mí ya sucedió un cambio. En lo posible, todo creyente debe bautizarse públicamente ante testigos. De esta manera se está confesando públicamente su fe en Jesús. Ya se me extravió una hoja, creo. Ha de decir alguien, ay, qué bueno ha sido ahorita, nos vamos más temprano. Ya la encontré. Ahora, vamos a ver la forma o modo para bautizar que nos muestra la Escritura. No lo que yo pienso, no lo que fulano enseña, lo que nos muestra la Escritura. Que de hecho ya mencionamos algunos versículos y ahí ya nos los indica. Dice que Jesús subió de las aguas. ¿Y por qué subió de las aguas? Porque lo bautizaron en un río. ¿Y por qué en un río? Porque había bastante agua. ¿Y por qué tenía que haber bastante agua? Pues para poderlo sumergir. Así de sencillo. Si vas a teñir una tela, no vas a usar el frasquito de tinta china, ¿no? Si vas a teñir un pantalón con un frasquito de tinta china, pues no, ¿verdad? Necesitas bastante tinta. Y sumergir el pantalón completamente. ¿Se acuerdan de los tintes esos mariposa, no? Mariposa, que son viejísimos, ¿no? Muy buenos, ¿no? Muy buenos. Entonces, para teñir, yo veía que mi mamá se hervía y todas las cosas, hacía su agua de color y nos metía el pantalón de la escuela que era de mezclilla, que ya se decoloraba, ¿no? Y todo, y como antes era vergonzoso traer los pantalones, ¿cómo se dice? Deslavados. Ahora esos cuestan caro, ¿no? Pero antes era muy vergonzoso, entonces mi mamá los teñía. De azul marino, me acuerdo, me mandaba a comprar, dice, tráete una barrita de esa cosa. Color azul marino. ¿Me trajiste? No, marino. Ok. Entonces, eso es bautismo. Es sumergir la tela hasta que cambie de color. Pero en el cristiano es lo que pasó adentro, yo cambie. Hay un testimonio, la gente que está a mi alrededor está mirando un cambio en mi vida. Ese es el testimonio de haberme convertido a Cristo. Pero ahora yo públicamente voy a mostrarle a la gente que ya sufrí un cambio dentro, bautizándome. Vamos a llegar a Romanos capítulo 6, pero no hoy. Mateo 3:4. Ya me voy a brincar. Versículo es del 4 al 6, pero voy a leer el 6 nada más. Y eran bautizados, o sea, aquí es Juan el que está bautizando. Y era bautizada la gente por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, en el Jordán, o sea, en el río Jordán. ¿Por qué en el río? Porque había bastante agua suficiente para sumergir a la persona. Luego, Juan capítulo 3, versículo 23. Dice, Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Y también por ahí andaba Jesús bautizando. Porque había muchas aguas. Ahora vamos al libro de Hechos en el capítulo número 16. Hechos capítulo 16 del versículo número 3 al 15. Bueno, más bien al 34.
Pero no vamos a ver todo eso porque sería muy tedioso y largo ir versículo a versículo. Pero aquí está el carcelero de Filipos. Bueno, primero está en el versículo 14 una mujer llamada Lidia, que estaba oyendo la predicación de Pablo, pero Pablo había ido al lugar, en el versículo número 13, a la puerta de la ciudad, junto al río, dice allí el versículo número 13, porque ahí se solía hacer la oración y ahí fue Pablo a predicar. Y esta mujer Lidia se convirtió al Señor y fue bautizada. Había un río. En el capítulo 16 mismo, versículo número 32, aquí vemos al carcelero de Filipos, y no voy a mencionar tanto porque para ahorrar tiempo, pero después de que fueron sacados de la cárcel, que hubo un terremoto, etcétera, etcétera, este hombre le dijo, ¿y qué hago para ser salvo? Dice, pues cree tú y toda tu casa será salvo. Y eso también hay que explicarlo, porque a veces nos tomamos eso y resulta que no toda nuestra casa se salva. Y entonces decimos, la palabra de Dios es mentirosa. No, lo que pasa es que no estamos entendiendo qué quiere decir eso. Yo también me enfrenté a ese versículo y dije, Señor, entonces, ¿qué onda? Entonces, ¿tu palabra está mal? Pues lógicamente que no, la palabra del Señor no está mal. Entonces me puse a estudiar y encontré que no era así como yo lo estaba interpretando. Pero la misericordia de Dios es tan grande y le voy a comentar una anécdota. En la sierra de Oaxaca estaba un predicador y dice, y el Señor quitará tu corazón de piedra y te pondrá un corazón de carne. El predicador está leyendo un versículo del Antiguo Testamento y es verdad. Pero eso no es literal. Sin embargo, había una señora que le habían diagnosticado problemas de corazón. Y entonces ella, pues, oyó la palabra, y dice, el Señor me puede dar un nuevo corazón. Pues yo creo que Dios me da un nuevo corazón. ¿Y qué creen que pasó? Fue con el médico y le dijo, ¿qué se hizo usted, señora? Usted ya no tiene ningún problema de corazón. O sea, ¿cómo es Dios de misericordioso, no? A pesar de nuestra mala interpretación. ¿Ah? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Ahora, vamos a seguir aquí. Entonces, en el capítulo 16, ya el carcelero sacó a Pablo y Silas, y entonces dice, y le hablaron, los llevó a su casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ok, acuérdense, había un río ahí. Versículo número 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí se supone que salieron de su casa por el versículo siguiente. Dice, Hechos 16:34, y llevándolos a su casa, no estaban en su casa, pero es que salieron a bautizarse en el río y después regresaron a su casa. Y dice, llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, En los textos que hemos visto, podemos notar que tanto Juan, Jesús y Pablo bautizaban donde había suficiente agua para sumergir al converso. En el caso del eunuco, que lo bautizó Felipe, el evangelista, también cuando iban en el camino dijo el eunuco, que impide que yo sea bautizado, allí hay agua. El eunuco, aunque no era judío, sabía lo que era bautizarse, que lo sumergieran en el agua. Y entonces Felipe le dijo, si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes, vamos a bautizarte. Así es que vemos o encontramos que la práctica era bautizar por inmersión. El bautismo en agua es necesario, pero, escuche esto, hay excepciones, como por ejemplo, cuando una persona se convierte pero está postrada en el hospital.
y no puede ser llevada al mar o al río o a un bautisterio para ser bautizada. Estoy hablando de un caso que yo tuve que atender. Bueno, he atendido varios casos en los que no se ha podido bautizar por inmersión a la persona. Y en este caso o en estos casos se valora la situación y se bautiza como se pueda. Porque ya vimos en la Escritura que el bautismo en agua no perdona pecados. El que perdona pecados es Dios. Ahora bien, también usted puede tomar o buscar el caso del ladrón que estaba en la cruz. Muy mencionado ese caso. La pregunta allí sería en este caso, ¿fue salvo el ladrón? ¿Qué le dijo el Señor? El ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba bien lejos, muy futurista el ladrón. Cuando vengas en tu reino. Todavía no ha venido el Señor Jesús por segunda vez para reinar. Pero así lo estaba mirando él, porque él, según se ve, él conocía la Escritura, porque por eso le dijo eso. Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es salvación. Y aquí yo lanzo una pregunta. ¿Fue bautizado? Imagínense ustedes que en ese momento que el Señor Jesús le dijo así, entonces el ladrón que estaba en la cruz le hubiera dicho a los soldados: hey, ¿saben qué? Me acabo de convertir a Cristo. Denme permiso de irme a bautizar al mar o al río o a un charco, aunque sea. Denme permiso. ¿Le habrían dado permiso los soldados? Obviamente que no. Estaba allí crucificado. ¿Fue salvo o no fue salvo? Sí. Los voy a meter en problemas. ¿Es necesario el arrepentimiento para ser salvo o no? Sí. Si no te arrepientes, Dios no te perdona. Si no te perdonan, no tienes entrada. Hay que estudiar la Biblia y usted va a encontrar eso. ¿Y en qué momento se arrepintió el ladrón? Por eso dijo el Señor Jesús: escudriñen la Escritura. Y nosotros decimos: hay que leer la Biblia. ¿Cierto o no? Le bajamos al estándar del Señor, ¿no? El Señor dijo: escudriñen la Escritura. Y nosotros decimos: hay que leer la Escritura diariamente. Esos son ejercicios espirituales. Tenemos que rascarle, porque ahí es donde vamos a encontrar lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dijo el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan. Entonces, ¿dónde estamos? Ya me perdí. Lo del ¿cómo se llama? Del ladrón en la cruz. Si usted analiza capítulo 10 de Hechos, en el versículo 43, 45 por ahí, usted tampoco va a encontrar que esa gente se arrepintió. No está ahí mencionado, ellos se arrepintieron y entonces... Pero hubo un instante en el cual hubo algo que sucedió adentro de la persona por una operación directa de Dios sobre ese material del ser humano. Lo que decía yo de la metanoia. Una obra directa de Dios, sin intervención humana, obrando para conversión en el corazón de esas personas. Y todo se dio al instante. Todo se dio al instante. Inmediatamente, capítulo 10 de Hechos, inmediatamente vino el Espíritu Santo y los bautizó. Bautismo en agua después fue. Hay tantas cosas maravillosas en la palabra de Dios, pero no saldrán a la luz a menos que la escudriñemos. Rasquemos, ahí están. Para que no seáis engañados.
Y que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar utilizan las artimañas del error. El cristiano tiene que estar estudiando la Escritura, porque desde que inicia la iglesia cristiana empieza a haber ataques, robos, un sinfín de cosas que dañan a las ovejas. Pero mire, acá está la otra. Ya estamos terminando. La encomienda de Jesús a los apóstoles y por extensión a todos los creyentes. Mateo capítulo 28, versículos 17 al 20. Ya con este pasaje ya vamos a concluir. Mateo capítulo 28 del versículo 17 al 20 dice: cuando le vieron, le adoraron. Cuando vieron los apóstoles a Jesús, ya había resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o sea, por esa autoridad que me ha sido concedida, yo les puedo conceder autoridad, y por eso les digo: vayan en mi autoridad y hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando dice naciones, está diciendo etnias, grupos socioculturales, no precisamente las naciones como las conocemos hoy, que decimos, México, Estados Unidos, Nicaragua. No, señor, está diciendo etnias. O sea, los popolucos, los náhuatl, los de Coatzacoalcos, cualquier grupo sociocultural. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esto vamos a hablar en otro domingo. Vamos a explicar lo que es eso de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sea con un amén, así sea. Así que, como no estamos en una clase, ya les iba yo a hacer preguntas, decirles, pues a ver qué preguntas tienen. Pero no estamos en una clase del SECAP, si no, pues sí, daría yo oportunidad a preguntas. Pero si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, yo le sugiero que usted la escriba y me la entregue, si gusta, al final de la reunión, o se la dé a uno de los edecanes que tienen su camisa amarilla, para que, bueno, algunos traen camisa amarilla y no son edecanes, pero allá están en la puerta. Entonces, y me la da, y con gusto yo la recibo, y si es conveniente, yo para el próximo domingo la integro al tema y la respondo buscando respuesta en la Biblia. ¿Ok? Así que concluimos que todo creyente en Jesús debe ser bautizado en agua. Ahora, ¿por qué digo que debe ser bautizado? No si quiere, observe. Quiero que vayamos otra vez a Mateo capítulo 28 y vea el versículo 19. Dice: vayan, da la orden Jesús, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, etc. Bautizándolos, no le está diciendo pregúntenle si quieren bautizarse. Le está diciendo, ¿ya creyó? Bautízale. O sea, ese es el siguiente paso automático después de haber creído, después de haberse arrepentido de los pecados. Así es que concluimos que todo creyente en Jesús debe ser bautizado en agua. Otra cosa, el bautismo es ordenado por el Señor Jesús, no es cuestión del líder, del pastor, de los líderes o de la iglesia local. No es asunto nuestro. No es que esa iglesia, no, es que aquí estamos mirando que es una orden del Señor Jesús que todos debemos de cumplir.
Y la última, el bautismo en agua es por inmersión en condiciones normales, que ya lo vimos y ya expliqué su excepción o excepciones. Ahora, ¿hay alguien aquí de ustedes que ya creyó en el Señor Jesús? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? Pues yo le digo, necesita bautizarse. Si hay alguien que diga, ¿sabes qué? Sí, yo, levante la mano. Si hay alguien que diga eso. Si ya todos son creyentes y bautizados, pues ya. Y si usted está solamente de visita, no se preocupe. Siga escuchando la palabra de Dios y va a llegar el momento en que Dios va a abrir su corazón, así como abrió el corazón de Lidia, aquí en la Biblia, capítulo 16 de Hechos, así como abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta, recibiera la salvación y fue bautizada. Entonces, a veces nosotros queremos que la gente se convierta al Señor al momento. Pero a veces pasan 5, 10, 15 años y hay gente que está militando en una iglesia por años y aún todavía no se ha convertido. Sin embargo, no anda mal, no anda haciendo cosas malas, pero no se ha convertido. Porque la conversión es un cambio interno antes que externo. Y de eso también, si ahí vamos a ir integrando esa parte de conversión en lo que vamos a ir hablando. Así es que si no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Yo necesito bautizarme. Entonces vamos a ponernos en pie, si me hacen favor, puestos de pie, y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Entonces yo te pido que ahí en tu lugar tú ores al Señor. Tú le digas, pues no sé, a lo mejor le vas a decir, Señor, gracias porque la verdad esto me abrió el panorama. O a lo mejor tú dices, Señor, pues esto yo ya lo sabía, solamente me refrescó, me recordó lo que ya sabía. En fin, como tú hayas percibido o recibido la palabra en esta mañana, así ora el Señor. Padre Celestial, en este momento, Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra, por todos esos pasajes, versículos que mencionamos, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque yo creo que tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, para comprender tu palabra, nos abre el entendimiento, Padre Celestial, y aún yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos, Padre Celestial, comprender aún más acerca de tu palabra y acerca de este tema en especial que estamos tratando. Padre Celestial, yo te ruego por cada uno de los que están presentes y de los que están en su hogar, Padre Santo, para que tú también hagas una obra, Señor, y se conviertan a ti, Padre Santo, y puedan creer en tu Hijo Jesús y se puedan arrepentir de sus pecados, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre mío, por todas las personas, Señor, que han creído en ti, que están en este lugar o que están en su hogar, Padre Celestial. Yo te doy gracias por ellos porque se han arrepentido de sus pecados, porque han entregado su vida a ti, Señor. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Muchas gracias por tu pueblo, Señor. Por aquellos que has rescatado de las garras del pecado y de la muerte, Padre. Y los guarda, Señor, para aquel día cuando estemos contigo, Señor. Padre Celestial, gracias por cada uno de ellos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Usa a tu iglesia, Señor, para que comparta el evangelio a los que todavía no te conocen, Señor. Padre Celestial, y todo aquel, Señor, que está de visita o que está o que simpatiza, Señor, con las cosas que aquí se hacen o se predican. Padre Celestial, yo te ruego que tú les ayudes, Padre Santo, para que en su corazón haya una obra de tu palabra, penetre tu palabra, Señor, y Padre Celestial pueda hacer esa obra de conversión en sus vidas, Padre Celestial. Señor, oramos también por los familiares nuestros, Padre, que no te conocen, a los cuales hemos hablado de tu palabra durante años, Padre Celestial, y te rogamos, Dios eterno, que tú hagas fructificar tu palabra en ellos, Padre. Que no sea el ser humano obligándolos a que se entreguen a ti, sino que, Padre Celestial, sea tu Espíritu Santo haciendo la obra, una obra directa tuya, Señor, obrando en el interior de ellos, Padre. En el nombre del Señor Jesús, te doy gracias, Padre, y te doy gracias por este pueblo, Señor, que tiene deseos de aprender
y de recordar y de refrescar, Señor, el conocimiento, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si gusta, denle un aplauso al Señor. Vamos a depositar diezmos y ofrendas, vamos a orar. Padre Santo, queremos honrarte, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor. Queremos darte lo que es tuyo en esta hora, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que sigas bendiciendo la vida de cada hombre, de cada mujer que está dando su diezmo, su ofrenda, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Sigue bendiciendo su hogar, sigue bendiciendo sus familias, Señor. Sigue bendiciendo sus generaciones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que sigas abriendo las ventanas de los cielos sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, y derrames tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, amado Rey, a ti sea toda la gloria, sea toda la honra, amado Padre. Gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Tocamos palmas. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Te pedimos, Dios, llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Tu iglesia te pide, llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Otra vez, Señor, llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios. Aleluya. Amén, Señor. Amén, Señor. Ven y llénanos. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu presencia. Inúndanos con tu presencia.